A la mesa de análisis tenemos al maestro Bernardo Méndez, director ejecutivo de Fundación Promigrante Américas Sin Muros AC, y Roberto Rosas, presidente de Coparmex allá en Tijuana. Gracias, Bernardo, gracias, Roberto, por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Empezaría contigo, Bernardo Méndez. ¿Qué significó 19 meses, casi 20 meses de que estuvo cerrada la frontera para actividades no esenciales, este paso terrestre entre México y Estados Unidos? Mira, Alberto, creo yo que el mismo compañero Rosas de Coparmex puede dar testimonio, en el caso de Tijuana, el flujo de estadounidenses y residentes permanentes en Estados Unidos fue constante a México. Obviamente, la posibilidad de mexicanos que no tenían la calidad de residente o de ciudadano no pudieron ingresar vía terrestre. Sé que se hicieron muchos vuelos desde Ensenada, desde La Paz, desde partes cercanas a la frontera, también de Hermosillo y de otras ciudades, en muchos casos para cuestiones de vacunación, el turismo de la vacuna que se denominó. Así que el flujo estadounidense desde el punto de vista comercial, de turismo médico, de vacaciones, siguió muy fluido durante toda la pandemia, pero sí afectó a los ciudadanos mexicanos que hacen compras cotidianamente en Estados Unidos. Creo que habrá que hacer un balance objetivo por el lado del flujo estadounidense a México. Creo que hay buenos resultados. Sin embargo, desde la perspectiva de los comerciantes al otro lado, como en Tucson, en las ciudades fronterizas, McAllen, Brownsville, pues de una disminución muy significativa porque dependen mucho del cliente mexicano, Alberto. Roberto, ¿estás de acuerdo con eso? ¿No salieron tan dañados los habitantes de Tijuana con este flujo tan fuerte que hay? Es la frontera más cruzada en todo el mundo. ¿Cómo viste? En algunos casos sí, sobre todo que se tienen operaciones en ambos lados de la frontera. Aquí, como comentaba Bernardo, sí el flujo del lado americano para Tijuana o Calexico, etcétera, donde está la frontera de Baja California, sí había flujo de americanos o mexicoamericanos que residían en el lado americano. A nosotros nada más, pues la verdad, poca gente, si estaba en un tratamiento médico tratándose en Estados Unidos, sí lo consideraban esencial y les daban el paso. Como comenta Bernardo, no hay aeropuerto en Ensenada, pero básicamente muchos mexicanos salían de Guadalajara a Los Ángeles para ponerse la vacuna, o de la Ciudad de México a la Ciudad de Los Ángeles, básicamente a ponerse la vacuna, y se regresaban. Sí es importante mencionar que si yo tenía un tratamiento médico en el lado americano, tú tenías cierto horario para regresar a tu ciudad de origen. Es decir, si mi cita médica era a la 1 de la tarde, tenía yo como máximo 2 horas y media para regresar a mi ciudad de origen. Ok. Sí, entonces sí había cierta restricción. Ahorita, ¿qué es lo que están viendo, Bernardo? Hoy llegó por fin este 8 de noviembre, por fin ya el gobierno de los Estados Unidos dijo se abren actividades no esenciales vía terrestre entre las fronteras. ¿Qué es lo que se está ocurriendo en estos momentos? Alberto, en este momento, pues desde la medianoche hora del este, 10 de la noche la hora local, por ejemplo en Ciudad Juárez, empezó la apertura, es decir, de la medianoche a partir de hoy, y pues se ha registrado en todos los cruces fronterizos de todas las ciudades fronterizas un flujo muy importante de vehículos. Creo que paulatinamente se irá regularizando. Hay un elemento fundamental que quizás también Roberto Rosas de Coparmex Tijuana puede abundar,
que es el tema comercial, el tema de las aduanas, del transporte transfronterizo, el tema de los contenedores. América Sin Muros tiene información de que importadores mexicanos de productos que vienen de Asia, lo que es la transportación se ha incrementado hasta un 100%. Nosotros hemos estado en contacto con los agentes aduanales Odoyán Navarro, ahí en toda la región Tijuana, Mexicali, en toda esa región, y pues obviamente que se requieren mejores, vamos a decir, procedimientos en la aduana mexicana y que haya también menos restricciones para los transportes mexicanos hacia Estados Unidos. Por el lado del vehicular, de vehículos particulares y peatonal, la situación es relativamente normalizada. En la parte comercial creo es donde debe haber algunas modificaciones importantes para que el flujo de mercancías sea más fluido, Alberto. Roberto Rosas, ¿les está afectando a estos habitantes, en su mayoría, diría yo, el que estén vacunados con Sputnik V o con CanSino, que no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud y por tanto el gobierno de los Estados Unidos no las reconoce? Sí, definitivo. Desafortunadamente aquí la mayoría o el 100% del magisterio fue vacunado con CanSino. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Entonces, ahora sí que no van a poder cruzar, ¿sí? Aquí, hablando comercialmente, lo que fue la frontera, pues no hubo pérdidas, aunque sí hubo cierre de negocios, pero no hubo pérdidas, me refiero porque aquí se hacía el mercado, aquí comprabas tu producto farmacéutico, aquí consumías, ¿sí? Etcétera. Pero a la pandemia nos pegó a ambos lados de la frontera. El día de hoy que aperturaron la frontera, el presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro, Jackson Wells, si no mal recuerdo el nombre, mencionaba que los negocios que están en la frontera con Tijuana, dígase San Isidro, tuvieron una pérdida de 1.3 billones de dólares por estar cerrado durante un año 7 meses. El 64% estiman ellos de su consumo es por la gente que vivimos aquí en la frontera. Bernardo Méndez, ¿qué representa para esta comunidad mexicoamericana el que ya se reabran estas actividades esenciales, particularmente en qué actividades son en las que ya influye de manera positiva esta reapertura? Sí, Alberto, pues estamos hablando en ambos lados de la frontera de aproximadamente 20 millones de habitantes a nivel de los estados fronterizos de California, Baja California, Arizona, Sonora, lo que es Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con el estado de Texas y Nuevo México, pues es muy importante porque hay muchas actividades complementarias. Como señalaba Roberto Rosas, la pérdida de los comercios del lado estadounidense, lo que señaló el presidente de la Cámara de Comercio de San Isidro, creo que es exactamente lo mismo en la parte de la Cámara de Comercio en Tucson, en las regiones fronterizas, Nogales, toda la parte de Brownsville, McAllen, El Paso. Creo yo que son muy importantes las pérdidas porque buena parte del comercio diverso, supermercados, tiendas de ropa, en fin, refacciones, pues dependen del comprador mexicano. Así que esos billones de dólares o miles de millones de dólares es alguna situación repetida en toda la frontera. Creo yo que con la normalización, Alberto, pues estos comercios de la parte estadounidense van a recuperar algo de compras de los mexicanos. Sin embargo, hay estos factores que estamos viviendo también de cierta inflación. Está de alguna manera estable el tipo de cambio
En ese sentido, pues favorece que se siga llevando a cabo este tipo de compras. Esperemos que se mantenga a menos de 20 pesos por dólar y que todas las actividades también de maquila, ahí el tema, como bien señalaban algunos de tus reportajes, Alberto, es el tema de la cadena de suministros, que si hay algún faltante de suministros que vienen de China, podría afectarse la producción de un bien final en toda la industria maquiladora de la frontera, Alberto. No, está la situación delicada, Bernardo. Roberto, ¿qué hacen más en la frontera? Platícanos para los que vivimos del centro para abajo. ¿Qué hacen más? ¿Los mexicanos comprar en los Estados Unidos o los norteamericanos consumen productos de México y se los llevan a su país? Es similar, pero lo que acaba de comentar Bernardo Méndez, dependemos mucho los tijuanenses del mercado maquilador, y el mercado maquilador se ha visto detenido por componentes tan simples como los componentes electrónicos. Hay empresas aquí en Tijuana que hacen los tableros de los automóviles, para no decir marcas. Hay empresas que hacen también, ahorita que veo el pick-up en la pantalla, hacen el chasis una empresa X y otra empresa le hace la caja y otra empresa hace el X. Y faltan muchos componentes, y de que se ve una inflación venir, desafortunadamente, aunque coincido con Bernardo, se ha establecido, se sigue manteniendo el dólar en 20 por 1. El problema es de que los contenedores, como lo mencionaba en tu noticia anterior, sí, están incrementándose de 2,000 a 12,000 o hasta 20,000 dólares, y pues en alguien va a repercutir ese costo, ¿verdad? Y va a ser en el consumidor. Ahí, por ejemplo, ¿por qué está habiendo esta crisis del paso de los contenedores? Sí, nos estaban explicando que muchos insumos, incluso muchos productos, no están llegando y no van a llegar para estas fiestas decembrinas, Bernardo Méndez. Sí, efectivamente, pues algunos comerciantes e importadores que hemos consultado en América Sin Muros nos han señalado que este incremento, pues de alguna manera se mezclan varios factores. Por un lado, pues esta difícil y complicada relación de Estados Unidos con China. También China tiene todavía sus propios problemas de reactivación económica, porque pues la pandemia no ha terminado. Hay lugares en China que tienen problemas también para la actividad productiva, así que esta combinación de factores y la relación complicada de China con Estados Unidos, pues ha afectado el flujo de los contenedores. Me comentaban empresarios de Jalisco, de Mexicali, había mencionado yo los vuelos de Mexicali que eran de avioneta, no tanto vuelos de tipo avión comercial, porque estuve en Ensenada, en Rosarito y Tijuana durante 3 meses observando todo el problema, y en las entrevistas con Odoyán Navarro, con Aram y con Omar, pues comentaban ellos como agentes aduanales algunos problemas también con la situación de las aduanas que habría que profundizar seguramente, Roberto, en ese punto de las aduanas, porque ha habido cambios muy significativos, como sabes, Alberto, en la administración de aduanas, donde hay una creciente presencia pues de la Marina y del Ejército, así que creo yo que ese cambio hay que analizarlo a mayor profundidad, Alberto. Sí, exactamente, es un tema muy interesante. Roberto, danos tu opinión con relación a esta cadena de suministro en el mundo, y como bien dice Bernardo, la visión que hay de Estados Unidos con las políticas económicas de China están afectando esto y podrían derivar en una alza en los precios, y como bien dice Roberto, quien va a pagar es el consumidor final. Sí, definitivo. Como lo comentaba Bernardo, de nuestro mutuo amigo Arano Odoyán, que es aduanero, aquí hay un tema
¿Por qué la presencia, desafortunadamente, del Ejército y de la Marina? Porque al hacer las grandes filas, los transportistas eran asaltados, o bien, eran asaltados y les robaban mercancía. Por eso la presencia de la Marina y de los militares ha bajado mucho en ese tipo de delincuencia, pero realmente los cruces fronterizos de los transportes para el lado americano se ha visto cada día más lenta. ¿Por qué? Porque también la parte americana o los vistas aduanales del lado americano se redujeron un poco por el tema de la pandemia. Sí. Entonces, pues será más tardado el paso de las mercancías que se maquilan aquí en Tijuana y que tienen que ajustarse nuevamente a su lugar de origen. Entonces, reitero, sí, desafortunadamente sí va a haber una cuestión de incremento en los precios, y como comentaban, rapidísimo, el Buen Fin, pues sí, nosotros sí nos vemos un poquito afectados porque aunque ahora sí que estamos, pues para mucha gente muy cerca obviamente estamos cerca de Estados Unidos, pero mercancías de que vienen de México, vienen de Michoacán, vienen de Oaxaca, vienen de estados del centro de la República, también es lo mismo, se están tardando demasiado tiempo o también están cometiéndose robo en las carreteras de la República Mexicana. Exactamente, o sea, no todo queda solucionado con la reapertura de la frontera vía terrestre a actividades no esenciales. Tenemos muchos todavía asegúnes, tenemos muchos problemas que hay que resolver. Roberto Rosas y Bernardo Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Y estamos al pendiente porque es muy importante este asunto y sobre todo eso que decía Roberto, los precios se pueden ir para arriba, hay que estar muy listos y preparados para eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Tenemos pendiente el tema de los migrantes y lo que está pasando también en las ciudades fronterizas, que lo abordaremos en otro momento, Alberto. Por supuesto que sí, que vaya que sí es un problema, crisis humanitaria la que estamos viviendo en estos momentos. Gracias, Bernardo. Hasta luego, gracias. Ahí está el asunto, la reapertura de la frontera, pero todavía muchos pendientes por resolver. Vienen tiempos muy complicados, estamos en medio de la pandemia, saliendo un poco, pero dejó muchos lastres esta pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra relación comercial con los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en 2 minutos. Estamos aquí en Mega Noticias MX.